Ecuador no para. ¿Qué tal, amigos de Ecuador no para? Vamos a conversar en los siguientes minutos acerca de un tema que es de notable interés, especialmente por la coyuntura política que está viviendo el Ecuador en los actuales momentos. Conversaremos en los siguientes minutos con Erik Vold. Él es noruego, periodista, trabaja como investigador, escritor y experto en la geopolítica internacional. Ha escrito varios textos sobre la integración regional en América Latina y ha profundizado particularmente en temas de América Latina y la relación de Estados Unidos con varios países de la región. Hasta hace poco presentó acá en nuestro país un texto que es de notable interés, que se denomina Ecuador en la mira, y relata algunos pasajes respecto a lo que significó la filtración de algunos textos publicados por Wikileaks y por la Embajada norteamericana sobre la política ecuatoriana, especialmente la gestión del presidente Correa o antes de llegar al poder. Pero es importante para contextualizar, y gracias por aceptar esta entrevista, Erik, es importante contextualizar lo que significa, lo que ha significado la importancia geopolítica de Wikileaks para el mundo y por supuesto para nuestra región. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a Ecuador y a su programa. Para responderle su pregunta, en cuanto a lo que es Wikileaks, el impacto geopolítico fue inmediato, fue muy grande. De hecho, se trata de la colección de documentos filtrados de un Estado más grande que ha existido en la historia mundial, sobre todo si lo limitamos a lo que es política internacional. De hecho, cuando entrevisté a Julian Assange, que tuve el privilegio de entrevistarlo en la Embajada de Ecuador en Londres, él me comentó que, o sea, él denominó a esa colección de documentos como una enciclopedia geopolítica, y creo que es una denominación bastante precisa, porque se trata de la única y la mejor forma que tenemos de analizar cómo funciona desde adentro el aparataje diplomático o de control geopolítico mundial más grande que ha existido en la humanidad, como es el aparataje diplomático de Estados Unidos. Es decir, que va más allá de la publicación de textos periodísticos aislados. Sí. Tienen más bien un contenido geopolítico muy fuerte en este sentido. O sea, hay varios tipos de revelaciones. Están las revelaciones puntuales, que son las que llegan a las portadas, a los titulares, pero también la totalidad de los documentos también nos enseña, o sea, más allá de lo escandaloso, de lo dramático, el funcionamiento cotidiano de ese aparataje, que es la parte que menos se ha analizado, pero que también tiene un gran interés. O sea, de qué forma funciona internamente ese aparataje, que consiste de más de 70.000 diplomáticos, agentes de inteligencia, agregados militares, etcétera, etcétera. Nunca hemos tenido acceso a la información de cómo se comunican ellos internamente y cómo actúan ellos internamente. ¿Se puede considerar que Wikileaks o el aparecimiento de Wikileaks se considera un antes y un después del periodismo, en el periodismo? Indudablemente. O sea, no hay un conflicto en el mundo donde los documentos Wikileaks no puedan ayudar a dar información nueva, así sea de contexto o de revelaciones puntuales. O sea, todo lo que suceda en el mundo, lo que ha sucedido al comienzo de este siglo, Wikileaks tiene alguna información que aportar. De hecho, es algo bastante llamativo, ¿no? ¿Cómo es posible que un puñado de jóvenes, que son los activistas de Wikileaks, nada más armados con unas computadoras y acceso a Internet, hayan llegado a revelar más verdades sobre el funcionamiento de la superpotencia de Estados Unidos que todos los medios de comunicación masivos occidentales, juntos con todos sus recursos financieros, sus recursos humanos, sus recursos tecnológicos? O sea, eso da una idea de la importancia del impacto de Wikileaks, y también da una idea de la necesidad que tenemos de conocer cómo funciona desde adentro esa superpotencia y cómo es que ellos manejan su poderío global.
¿Cuáles fueron los principales hechos que reveló Wikileaks en su primer momento? Bueno, lo más impactante los primeros 2 años, diría yo, fueron una colección de documentos secretos sobre la guerra en Afganistán, donde se revelaba que, contrario a lo que era la propaganda oficial, propagada por el gobierno y por ONGs y medios de comunicación afines a los Estados Unidos, contrario a eso, la realidad era que el mismo liderazgo militar y hasta cierto punto civil de Estados Unidos en Afganistán veían que esa guerra iba de mal en peor, que no mejoraban las condiciones de vida de los afganos y que más bien empeoraba por causa de la guerra. Todo lo contrario de lo que se decía en los medios de comunicación. Después estuvo de muy alto impacto un video que se publicó sobre la guerra en Irak. No sé si usted se acuerda del primer video que salió después de la toma de Bagdad por parte de las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados, donde derrumbaron la estatua de Saddam Hussein. Yeah. Eso fue, digamos, la imagen audiovisual más importante de la guerra, ese momento emblemático del derrumbe de esa estatua. La caída del régimen de Hussein. Exactamente, lo simbolizaba ese video cuando derrumbaron a esa estatua. Resulta que después que eso fue una cosa, digamos, organizada, hecho por asesores de comunicación y tal, no fue un asunto espontáneo ni nada por el estilo, pero lo que pasa es que Wikileaks saca un video donde unos soldados de Estados Unidos se ve donde masacran a gente desarmada, iraquíes civiles, desde un helicóptero, mientras se escucha que se ríen y hablan mientras lo asesinan. Ese video se llama Collateral Murder, fue denominado Collateral Murder. Y llegó a ser, hoy día se puede decir que el símbolo audiovisual de la guerra en Irak ya no es esa estatua de Saddam Hussein, sino el video Collateral Murder. Eso tuvo un impacto inmenso a nivel mundial. Yeah, we got one guy crawling around down there, but yeah, we definitely got some. Or shooting some more. Roger. Hey, you shoot, I'll talk. Hotel 26, Crazy Horse 18. Crazy Horse 18, this is Hotel 26, over. Roger, currently engaging approximately 8 individuals, KIA, RPGs, and AK-47s. Hotel 26, you need to move to that location once Crazy Horse is done and get pictures. Luego estaban la rebeldía en Tunisia, que en parte se provocó por una revelación en Wikileaks y una serie de revelaciones de todos los países del mundo. La importancia de Julian Assange para el periodismo, ¿cuál es? Como fundador de Wikileaks, obviamente es una persona clave en este nuevo fenómeno que son yo los llamo los disidentes digitales. O sea, es un fenómeno nuevo tanto lo que llaman whistleblowers, los alertadores, personas que desde adentro de un sistema o de una empresa o de un gobierno o una unidad militar sacan a la luz pública cosas que ellos ven y que consideran antiéticas o inaceptables y que se mantienen en oculto, pero que ellos revelan ante los ojos del mundo. Ese fenómeno comienza, por lo menos un poco con Wikileaks, que fueron los primeros en generar su plataforma digital para que cualquier persona que quisiera revelar algo, pero sin asumir el riesgo de dar la cara, pudiera mantener su anonimato y mandarlo a esa plataforma y con una gente seria que verificara la veracidad de los documentos y con el poder de publicarlo a nivel mundial. Entonces, en eso Julian Assange fue un factor clave. Ahora es curioso que en el año 2010, cuando se filtran o se publican las filtraciones, participan 5 medios de comunicación, quizás los más importantes del mundo occidental. Estamos hablando del País de España, Le Monde de Francia, Der Spiegel de Alemania, The Guardian de Reino Unido y New York Times de Estados Unidos. En ese momento todos publican, el mundo conoce algunos elementos que estás comentando. Y en ese momento, en ese año, Julian Assange es declarado el personaje del año. ¿Qué pasó en ese momento y por qué los medios
se juntaron con Wikileaks? ¿Por qué creyeron en Assange en ese instante? Bueno, es que era la autenticidad de los documentos Wikileaks ha sido siempre incuestionable. O sea, nunca existió duda de la autenticidad de esos documentos y el impacto y el valor noticioso también fue siempre incuestionable. O sea, ningún medio de comunicación serio, cuando se le presenta una oportunidad de publicar secretos de revelaciones de ese tamaño, puede dejar pasar la oportunidad. Y además existía con lo que el momento que tenía Wikileaks en ese momento, si un periódico rechazara publicar alguna revelación, otro periódico lo hubiese hecho. Pero luego esa cooperación entre Wikileaks y los medios de comunicación del establishment occidental decayó bastante. ¿Por qué razones decae? ¿Por qué razones, como digo, después de ser el personaje del año, viene a ser prácticamente una persona incómoda para el establishment, para Estados Unidos? Sí, la verdad es que ha habido un cierto acercamiento, a mi parecer, entre los medios del establishment en Estados Unidos y muchos países occidentales y los mismos gobiernos o el poder del Estado, el poder económico y político de esos países. Y se vio, por ejemplo, en el caso de Wikileaks, cuando New York Times dejó de publicar una revelación importantísima sobre la guerra en Afganistán, porque estaban en época electoral y lo tenían guardado para después de las elecciones, o sea, para que la gente no se enterara antes de las elecciones. Y una serie de revelaciones de muy alto valor que los medios de comunicación principales no quisieron publicar y los mantuvieron en secreto. Y también una forma sesgada de presentar algunos documentos como para favorecer a matrices de opinión o los intereses, al parecer, de los gobiernos, particularmente el gobierno de Estados Unidos. A raíz de eso, la gran decepción de la gente de Wikileaks. Y bueno, y después hubo ciertas presiones incluso económicas para dejar de un lado la vigencia de Wikileaks, la forma como ellos incluso financiaban su trabajo, que sin duda requería de muchos recursos. Sí, ya hablamos de la represión directa, los ataques directos del gobierno de Estados Unidos hacia Wikileaks, que se trató de varios bancos o mecanismos financieros que empezaron a boicotear a Wikileaks, agentes de seguridad de Estados Unidos que los perseguían, muchos signos visibles de una persecución. Incluso en Islandia llegó un equipo de agentes del FBI, pero que fueron rechazados y expulsados por el gobierno islandés socialdemócrata, pero de corte independentistas de ese momento. Pero sin embargo el resto de los países europeos hicieron muy poco para proteger los derechos humanos, tanto de Assange como el derecho a informar, el derecho a la libertad de expresión de Wikileaks y el derecho a la información de la población. Y en este momento, o en ese contexto más bien, ¿qué significa para Ecuador ante el mundo, que lo proteja de alguna manera Julian Assange en su embajada con ese asilo que le otorgó hace varios años? Bueno, al proteger a Assange se protege a Wikileaks. Al proteger Wikileaks se protege al derecho de la libertad de expresión y se protege el derecho de estar informado, el derecho a la información de toda la población mundial. Porque Wikileaks no es cualquier organización, como le dije. Son la organización que más información ha proporcionado sobre el funcionamiento del poder hegemónico más importante en la historia de la humanidad. Y la verdad es que como periodista uno tiene que estar muy agradecido por el esfuerzo de Wikileaks y también, indudablemente, por la voluntad de Ecuador, de todo el pueblo de Ecuador, el Estado del Ecuador, el gobierno del Ecuador, de proteger a Wikileaks y a Assange y a nuestros derechos a estar informados. ¿Existe algún paralelo entre Julian Assange y Edward Snowden y Chelsea Manning? Sí, por supuesto. En el caso de Assange, él es el arquitecto junto al equipo de Wikileaks de esa plataforma digital que da la posibilidad a que otros filtren. En cuanto a Manning, es la persona acusada de presuntamente filtrar los documentos Wikileaks, los documentos que están en mi libro aquí. Y Snowden también fue el que filtró
los documentos sobre los programas de espionaje y de violación al derecho a la privacidad del aparataje de espionaje de Estados Unidos. Entonces, hay un paralelismo grandísimo y ese conjunto es lo que yo llamo los nuevos disidentes digitales, que es un fenómeno, el fenómeno de disidencia ante el poder más importante que hay en el mundo occidental en este siglo, por ahora. En esta coyuntura política y en esta geopolítica mundial que estamos viviendo, ¿qué significa el fenómeno del efecto Trump en estas circunstancias con Julian Assange, Snowden, Manning, que de alguna manera ya tuvo el visto bueno de Obama para salir libre? Para mí es muy temprano sacar conclusiones de lo que va a ser el juego geopolítico de Trump. Es un personaje que lo que hemos visto es que tiene una política antiinmigratoria, del resto parece tener tendencias autoritarias, pero al mismo tiempo obviamente él tiene que estar agradecido porque la información que salió de Wikileaks sobre el manejo poco honesto de Hillary Clinton y el liderazgo del Partido Demócrata tal vez ayudó a que él obtuviera su victoria electoral en Estados Unidos. Entonces, por una parte, desde mi punto de vista, Trump no ha mostrado un gran respeto a lo que es la libertad de expresión. Por ahora no da señales en ese sentido, pero por otra parte, él me imagino que tiene que estar agradecido. No sabemos qué es lo que va a hacer, cómo él va a actuar ante ese fenómeno de la disidencia digital, como lo que estamos hablando. El tiempo dirá. ¿Y cuánto ha contribuido en todo esto Rusia, por ejemplo, un país que fue acusado por la misma Hillary Clinton, por Obama, de ser el país que filtró varios documentos y dio a conocer justamente la posición de Hillary Clinton en el contexto de la campaña electoral norteamericana? Por ahora no se han visto pruebas contundentes de la supuesta injerencia de Rusia en ese caso, pero sí es bastante normal que los gobiernos, las potencias internacionales como Rusia y Estados Unidos y China se espíen entre ellos y que en algunos casos filtren vía terceros a los medios de comunicación las cosas que son desfavorables para sus contrincantes. Entonces no es descartable para nada, pero tampoco se ha mostrado pruebas contundentes de la injerencia de Rusia en esas elecciones. Muy bien, después de este contexto internacional, lo que significa Wikileaks, Julian Assange, Snowden, etcétera, vamos a hacer una pausa y regresaremos luego ya para comentar específicamente los contenidos importantes respecto a lo que se incluye en el libro Ecuador en la mira de Eric Paul, que ha presentado estos días aquí en la capital ecuatoriana, y veremos algunas conexiones por el tema del gobierno del presidente Rafael Correa. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con
Ecuador no para. Como dijimos hace poco, acá en Ecuador fue presentado el texto Ecuador en la mira de Eric Bold, las revelaciones de Wikileaks, la conspiración en el gobierno de Rafael Correa. Resulta que según los cables de Wikileaks, Correa fue desde un inicio un punto fundamental para Estados Unidos, desde antes de asumir el cargo como jefe de Estado. Estamos hablando en los años 2006, porque asume el 15 de enero del año 2007. Lo que tú has descubierto, ¿cómo se miraba a Correa desde Estados Unidos? Desde Estados Unidos se veía a Correa con mucha preocupación desde el inicio. De hecho, hay un cable desde el 2005 donde la embajada describe a Ecuador como uno de los países más corruptos y antidemocráticos o no democráticos de América Latina, y describe a la élite política anterior a Correa como una élite cuya meta era mantener un sistema corrupto que lo enriqueciera. Y cito casi textualmente ese cable. Ahora, uno creería que en una circunstancia así, los Estados Unidos verían con alegría el hecho de que llegara un presidente nuevo con un programa electoral diferente a lo de esa élite que según la embajada era una élite extremadamente corrupta y antidemocrática. Cuando al contrario a Correa lo veían con bastante preocupación, era porque, y es lo que se revela en esos cables, Correa había demostrado una muy poca voluntad, digámoslo así, de aceptar los mandamientos desde las instituciones financieras de Washington, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, de hacer recortes sociales, de liberalizar la economía, etcétera. También porque estaba a favor de abolir la base militar de Estados Unidos en Manta. No apoyaba a las empresas transnacionales o estadounidenses del petróleo en el país, que estaban en un conflicto con el Estado ecuatoriano, y entonces principalmente por esos intereses es que Estados Unidos o el gobierno y la embajada de Estados Unidos veía con mucha preocupación la posibilidad de la llegada de un presidente que no iba a seguir a pie de letra los intereses de los Estados Unidos. ¿Y cuál fue la caracterización que se hizo de Correa desde Estados Unidos? Algunos, en momentos le decían, había muchas caracterizaciones, de hecho de los diferentes cables, en algunos cables lo describen como carismático, como muy inteligente, en otros lo describen como antiamericano, o agresivo. O sea, no hay una definición clara de lo que es el fenómeno de Correa. Una cosa que también es llamativa es que al comienzo Estados Unidos pensaba, o la embajada pensaba, que Correa se pudiera educar, entre comillas, bueno, textualmente citando a la embajada, para que aceptara la política de siempre, como le convenía a Estados Unidos y como siempre había en Ecuador, a pesar de que de esa política de siempre, según la misma embajada, era una política extremadamente corrupta. Y aquí se revelan en el texto algunos cables que sin duda determinan que Estados Unidos tuvo algún efecto en todo lo que significó el 30S, en este intento de golpe de Estado y asesinato incluso al presidente Rafael Correa. ¿Cuáles fueron las estrategias que se determinaron desde los Estados Unidos para buscar un acercamiento con las Fuerzas Armadas, con los militares y hacer el caldo de cultivo para lo que provocó luego el 30 de septiembre del año 2010? Lo que demuestran esos documentos es que la estrategia de Estados Unidos era, digamos, comprar con juguetes caros, por decirlo de una manera informal, o sea, a los militares ecuatorianos, darles privilegios, darles armamentos de última tecnología. También creo que viajes de capacitación a Estados Unidos con todas las comodidades que eso conlleva. La famosa Escuela de las Américas. Entre otras cosas. Y el propósito era mantener la cooperación militar, o sea, el acceso privilegiadísimo que tenían militares estadounidenses aquí en el Ecuador para estar dentro de las instituciones militares ecuatorianas. Y cuando Correa decidió que por asuntos de seguridad nacional, por asuntos de soberanía nacional, Estados Unidos no pudiera tener un acceso tan privilegiado dentro de las instituciones militares del país, que es una cosa que no se acepta en prácticamente ningún país,
y sin el control del Estado ecuatoriano, a espaldas del gobierno ecuatoriano y del pueblo ecuatoriano. Allí se inició una campaña cuya meta no creo que haya sido ni el asesinato de Correa ni el golpe de Estado contra Correa. Creo que lo que se desprende de los cables es que la meta de los Estados Unidos era, y la estrategia era comprar la voluntad de los militares ecuatorianos y autoridades policiales también, para que ellos presionaran al gobierno, a Correa, para aceptar que Estados Unidos tuviera el mismo control de siempre sobre las instituciones de seguridad nacional en el país. Lo cierto es que al fomentar de esa manera activamente el descontento de los militares o autoridades policiales en el país, en los meses anteriores al 30 de septiembre se hizo una contribución que contribuyó a hacer posible el 30S. Se fomentó ese descontento que fue caldo de cultivo para los que estaban detrás los que actuaron el 30 de septiembre. Es decir, no hay cables, no hay evidencias concretas que Estados Unidos haya buscado un golpe de Estado en el Ecuador. No, en ese momento no, pero hay evidencia de que contribuyeron a provocar descontento en los sectores policiales y militares del país, y que la estrategia era poner a los militares en contra del gobierno, que es una cosa extremadamente grave, en violación a todo lo que son las leyes y las reglas que rigen la diplomacia y la Convención de Viena, que rigen las relaciones internacionales entre Estados. Un hecho destacable también tiene que ver con la posición que han asumido en los últimos años los líderes del movimiento indígena, un movimiento que en los años 80 y 90 tuvo una importante presencia en el Ecuador, el levantamiento indígena, muy famoso en el gobierno de Rodrigo Borja. Sin embargo, ¿cómo se cataloga la posición de los líderes del movimiento indígena en el gobierno de Correa? Bueno, en los documentos de Wikileaks hay conversaciones entre algunos personajes de las cúpulas de organizaciones indígenas y la embajada. Los temas de conversación allí tiene que ver con el hecho de que algunas de esas cúpulas no apoyaron a la candidatura de Rafael Correa, y algunos de los informantes o contactos de la embajada se lamentaron de eso o advirtieron que eso tendría consecuencias muy negativas para esas organizaciones indígenas, porque según ellos las bases, los pueblos indígenas como tal, en gran medida apoyaban y apoyan al presidente Correa. Entonces la consideración, y hay también una cosa paradójica, que es que las causas por las cuales lucharon esas organizaciones indígenas en los años 80, 90, que fueron el no al libre comercio, no al TLC, no a la liberalización económica, no a las bases en Manta, etcétera, Correa parecía dispuesto a cumplir con esas demandas. Entonces, lo que se discutía con la embajada era el por qué se voltearon en contra de Correa y a favor de los que estaban en contra de sus propias demandas. Y algunas de que es las opiniones que se filtraron ahí entre la embajada y esos informantes, es que precisamente esas cúpulas, partes de las cúpulas de esas organizaciones indígenas, estaban más pendientes de prebendas y de poder político, cuotas de poder político, que de las propias causas por las cuales lucharon las bases de las organizaciones indígenas. Otro elemento también tiene que ver con el liderazgo del gobierno y del presidente Correa en el contexto internacional. Y aquí estuvo presidiendo la UNASUR, fue uno de los impulsores para la creación de UNASUR y más adelante CELAC. ¿Cómo le preocupó a Estados Unidos, según las filtraciones, según los documentos de Wikileaks, el liderazgo internacional de Correa en el contexto de UNASUR? Lo que se ve claramente es que ese proceso inédito de integración regional, donde por primera vez en la historia, desde la colonización en 1492, por primera vez en la historia, en estas décadas, se dio un proceso tan avanzado de integración, de cooperación internacional entre los países de América del Sur, y con su tintes de independentista, o sea, de independizarse un poco del viejo poder hegemónico de Estados Unidos en la región. Eso le preocupaba bastante a los diplomáticos de Estados Unidos en la región, y obviamente el liderazgo de Correa era también fuente de preocupación. Un ejemplo que le puedo dar, por ejemplo, cuando se dio la intentona separatista violenta
en Bolivia, La Media Luna. la Media Luna, donde se iba a arrancar, o sea, donde se iba a separar del país las regiones precisamente de mayor fuerza financiera y de mayor cantidad de recursos naturales como el petróleo. En ese movimiento separatista, que si bien la Embajada de Estados Unidos en Bolivia admitía que esos líderes separatistas amenazaban con actos terroristas, también por alguna razón Estados Unidos estaba en contra de la mediación de UNASUR, la actuación de UNASUR en ese conflicto, que fue, digamos, la primera prueba de fuego de UNASUR como actor regional en América del Sur, como mediador en conflicto, para llegar a tener una solución pacífica y democrática de ese conflicto. Y a pesar de que, aun cuando UNASUR tuvo un éxito rotundo en precisamente lograr su objetivo, que era un fin pacífico y democrático de ese conflicto en Bolivia, Estados Unidos estaba totalmente en contra de su actuación. Y en parte, obviamente, el liderazgo de Correa tuvo mucho que ver con eso. También hay ejemplos donde se revela que el gobierno de Uribe, que fue en ese momento el principal aliado de Estados Unidos en el gobierno de Uribe de Colombia, que fue el principal aliado de Estados Unidos aquí en América del Sur, actuó con la intención de separar a Ecuador de sus aliados, entre ellos Venezuela. Se actuó deliberadamente para tratar de meter cizañas, de meter división entre Ecuador y Venezuela, precisamente en parte porque esos fueron países considerados motores en la integración regional. En cuanto a los líderes políticos, empresariales, económicos del Ecuador, ¿cómo se determina quiénes son los informantes? ¿Desde cuándo comenzaron esta relación con la Embajada Americana? Bueno, hay que tener un poco cuidado con el concepto de la palabra informante, que puede tener connotaciones, depende de las connotaciones que cada quien le dé, pero puede tener connotaciones de traidor, de alguna de espía. Hay que destacar que es completamente normal y legítimo que personas se reúnan con la Embajada de Estados Unidos, eso forma parte de las actividades diplomáticas, y muchas de las conversaciones son reveladoras, pero no muchas veces por el contenido de la conversación, no necesariamente porque sea un crimen que la persona X se reunió con la Embajada. Ahora, sí hay informantes que comparten con Estados Unidos información bastante delicada, que demuestran una relación muy íntima, más allá de lo que se consideraría saludable en cualquier país democrático, que compartían sus estrategias de cómo derrotar al gobierno de Correa. En el libro se mencionan con nombres y apellidos. Según los Estados Unidos, uno de sus figuras más importantes, sus fichas más importantes aquí en Ecuador, era el señor Andrés Páez, que es uno de los que actualmente candidato a vicepresidente. Sí, que no lo era cuando escribí el libro, pero ahora sí se conoce por eso. Hay otros personajes de los sectores financieros de Guayaquil, de otras regiones del país, por ejemplo, que revelan ante la embajada que existía un plan de hacer o se contemplaba un plan de hacerle un impeachment a Correa. O sea, de hacerle un juicio político para sacarlo del poder. También hubo varios de los informantes que opinaban que a Correa, por simple hecho de tratar de cumplir con sus promesas electorales, de hacer una redistribución de riqueza a favor de los sectores más humildes, de los más desfavorecidos y la clase media, y por tocar los intereses de los más privilegiados, a Correa lo iban a sacar en un golpe militar en cualquier momento con el apoyo de la élite financiera y partes de las fuerzas militares del país. Muchísimas revelaciones. ¿Siempre estuvo en mente la posibilidad de derrocar a Correa desde un inicio de su gestión? Sí, por parte de sectores de la oposición eso estuvo siempre contemplado. Estados Unidos hablaba más que todo de doblegarlo, de debilitarlo, pero no hay evidencia de un plan particular de golpe de Estado o de asesinato o algo así, pero siempre un plan de doblegarlo, de debilitarlo, de apoyar a las mismas fuerzas que estaban en su contra y que estaban claramente dispuestos a utilizar medidas no democráticas para derrocarlo. Y bueno, como lo que comenté de las fuerzas militares y policiales, creo que no cabe ninguna duda
entre los diplomáticos de Estados Unidos que al tú fomentar el descontento y la enemistad en los sectores militares contra un gobierno, tú contribuyes a que aumente considerablemente la probabilidad de que haya un golpe de Estado. Aun cuando yo no creo que eso haya sido el objetivo de esa injerencia, creo que estaban conscientes de que eso pudiera ser la consecuencia y por lo tanto sería una consecuencia que para Estados Unidos sería, por lo visto, aceptable por el hecho de debilitar, por la causa de debilitar a un gobierno que consideraban incómodo para sus intereses. Muy bien, vamos a hacer una pausa, la última, y seguiremos conversando en esta oportunidad sobre este tema de notable interés y revisaremos algunos elementos que se incluyen en el libro sobre la injerencia o la posición del gobierno americano y de su embajada en algunos países de América del Sur, fundamentalmente. Enseguida estamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. Estas revelaciones de Wikileaks, producto de filtraciones de los cables diplomáticos, mayormente de la Embajada de Estados Unidos en algunos países de América Latina y del mundo, también habla respecto a lo que significó el patrocinio para el separatismo en Bolivia. Y hace poco nos dijo Eric respecto justamente a que estas ciudades consideradas de la media luna tenían el objetivo de separarse de Bolivia. ¿Cómo se puede comprobar a través de los cables que efectivamente había mucha presión para lograr ese separatismo de estas ciudades importantes en Bolivia? Bueno, hay citas textuales de reuniones entre la Embajada de Estados Unidos en Bolivia y factores líderes del separatismo, donde ellos le contaban abiertamente a la Embajada que tenían contemplado dentro de poco tiempo comenzar a volar tuberías de gas, con todo lo que eso implica de peligro de pérdidas de vidas humanas, pérdidas económicas y pérdidas de un recurso estratégico como lo es el gas en Bolivia. Y a pesar de eso, Estados Unidos continúa apoyando a ese separatismo en el país. Tanto así que hay un documento donde la Embajada de Estados Unidos dice que se tienen que preparar para un escenario de asesinato del presidente Morales. O sea, no quiere decir que Estados Unidos estuviera de acuerdo, claro, o que estuviera planificando el asesinato, para nada del asesinato de Morales. No hay evidencia de eso. Sin embargo, ellos consideraban a sus aliados de los separatistas, por lo visto, lo suficientemente violentos y antidemocráticos como para verlos capaces de intentar asesinar al presidente electo del país. Los niveles de violencia llegaron a extremos justamente sí, llegaron en esos meses ahí en Bolivia. Sí, y los cables dejan en evidencia que el gobierno de Estados Unidos estaba
plenamente consciente de la culpabilidad y el grado de violencia de sus propios aliados en el país. ¿Y cómo se le miraba a Evo Morales desde el gobierno americano? Con mucho miedo, desde el inicio de su gobierno, de hecho, se hizo un plan o se contemplaba chantajearlo mediante los organismos financieros. Deja muy mal parado al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, porque ahí Estados Unidos dicen en esos cables que podían utilizar su peso político dentro de esos organismos para utilizarlo a chantajear a Morales para que él mantuviera las políticas neoliberal de austeridad, liberalismo económico y de recortes sociales, y si no, que se le iba a negar cualquier posibilidad de obtener préstamos y cualquier tipo de apoyo de estos organismos que son internacionales, que no son propiedad de los Estados Unidos. Bueno, el mismo Evo Morales expulsó a USAID, que es una de las entidades más representativas que hace presencia justamente en varios países de América Latina. Prácticamente todos los países de América Latina, y se nota que es un instrumento, si bien no se puede juzgar a todos los miembros individuales de las ONG apoyadas por USAID, es indudable y es contundentemente comprobado que ese organismo se utiliza para proteger y avanzar los intereses de Estados Unidos en el continente, aun cuando eso vaya en contra de las leyes, la soberanía y la democracia de todos los países receptores. El capítulo Venezuela también tiene su interés e importancia en este texto, los Cable Gates, más de 700.000 documentos que tienen esa relación. Sí, hay muchísimos documentos. Venezuela era, digamos, el objetivo principal en América del Sur para Estados Unidos. Lo que se ve en los cables era Venezuela. De hecho fue donde la intromisión era más brutal. Indudablemente fue en Venezuela. Hay cables que evidencian el miedo que sentía Estados Unidos ante el avance del proyecto de integración regional, donde Chávez tuvo un protagonismo innegable, muy importante. Y puedo citar textualmente el título de un documento que lo dice todo, que dice que se llama Una perspectiva del Cono Sur sobre cómo hacer frente a Chávez y reafirmar el liderazgo de Estados Unidos. Ese documento fue elaborado por analistas o agentes o diplomáticos de 5 embajadas de Estados Unidos. O sea, no fue la embajada solamente de Caracas, sino todas las embajadas de los países del Cono Sur: Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Argentina. Todas esas embajadas estuvieron involucradas, embajadas de Estados Unidos en todos esos países, en la elaboración de un documento con una estrategia de cómo derrotar a Chávez, con la clara filosofía de que al derrotar a Chávez se debilitaría todo el proceso de independización y de integración en el continente y la izquierda en la región. ¿Y qué elementos, qué hechos se podían ahí difundir? Bueno, entre lo importante era incrementar la cooperación militar, y eso de alguna forma nos trae de vuelta también a Ecuador. De ahí la importancia de Estados Unidos de siempre tener mucha influencia, mucho control sobre los militares en todos los países de América del Sur, y la intención expresa que se revela en ese documento era que al Estados Unidos influenciar las fuerzas militares de todos sus países, se podía aislar por completo a Venezuela. ¿Y por qué no se pudo lograr el objetivo en esta oportunidad? No se logró el objetivo porque, de hecho, es la opinión de la diplomacia de Estados Unidos, es que Chávez era un tipo con un olfato político enorme, y tenía los recursos petroleros de Venezuela, y era un líder político con influencia regional que no había que subestimar. Esa es la opinión de los Estados Unidos. Creo que en eso está muy correcto, que Chávez tuvo habilidades estratégicas indiscutibles. Hay también un cable muy interesante de cómo se efectuaba la intromisión en Venezuela, dentro de Venezuela, porque ahora hablé de lo que era la intromisión a nivel regional para aislar a Venezuela, pero dentro del país, aquí y cito textualmente, el embajador, en agosto de 2004, el embajador describió la estrategia de 5 puntos del equipo país para guiar las actividades en Venezuela.
específicamente desde el referéndum revocatorio. El enfoque de la estrategia es, 1, fortalecer las instituciones democráticas, 2, penetrar la base política de Chávez, 3, dividir al chavismo, 4, proteger los intereses económicos de Estados Unidos y 5, aislar a Chávez internacionalmente. Es una cita textual de cómo operó, bajo qué lineamientos operó la Embajada de Estados Unidos y sus organizaciones afines en Venezuela. Y de esas organizaciones aquí se mencionan que hay un apoyo de hasta 300 ONGs en Venezuela apoyadas por Estados Unidos que de alguna manera formaban parte de esa estrategia. Asfixiarlo políticamente, sí, internamente, sí, pero también vino algunos elementos desde afuera, es decir, los supuestos acuerdos nucleares de Venezuela con Irán, sí, con Rusia, que de alguna manera que dinamitaron no también la imagen de claro, Chávez. Cosas que no existieron. La desinformación formó parte de esa campaña contra Venezuela. De hecho, muy interesantemente, cuando yo leí los documentos de la Embajada de Estados Unidos en toda América Latina, se nota que uno de sus aliados principales en esa lucha fue por aislar a Venezuela y dividir a América del Sur, fueron muchos medios de comunicación privada. O sea, es la misma embajada que describe cómo los medios de comunicación atacaban y dificultaban la cooperación internacional en la región. Otro elemento tiene que ver también con la posición en Argentina y la situación de los Kirchner, en ese tiempo Néstor y más adelante Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hay un documento que revela que la misma canciller Hillary Clinton mandó a espiar a Cristina Kirchner, particularmente a averiguar sobre qué medicamentos tomaba. Es algo bastante sospechoso. También hay un ejemplo que también de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, que también demuestra la importancia que ha tenido Ecuador, a pesar de su tamaño económico, poblacional y territorial modesto, y que se trata precisamente del esfuerzo de muchos gobiernos progresistas de la región por disminuir o reducir un poco la influencia indebida de militares de Estados Unidos en las fuerzas militares nacionales en los países suramericanos. Ese cable revela que al iniciarse un esfuerzo así en Argentina por sacar a los militares de Estados Unidos que tenían una oficina dentro del Ministerio de Defensa de Argentina, una cosa inaceptable en cualquier democracia normal. Cuando se inició ese esfuerzo por parte del gobierno de Kirchner, la Embajada de Estados Unidos en Argentina consideraba que una fuente de inspiración de eso había sido Rafael Correa. O sea, que el esfuerzo de Correa de reducir la injerencia de Estados Unidos en los sectores militares del Ecuador inspiró y fue una causa, él de alguna manera fue culpable de que en Argentina también se iniciara un proceso similar. ¿Qué se cuenta respecto al golpe contra Manuel Zelaya en Honduras? Lo que yo tengo entendido es que Estados Unidos tuvo un rol importante, sobre todo para hacerlo posible, aunque a lo mejor no fueron los que efectuaron en persona el golpe, pero sí contribuyeron. Y la revelación más importante es, y creo que es inédita, creo que no se ha sacado a la luz pública ni en Honduras, ni en América Latina, ni en Estados Unidos, ni en ningún país, pero hay un documento donde la embajada se jacta de que lograron engañar a Manuel Zelaya para imponer la cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Si mal no recuerdo, por lo menos el líder de la institución judicial más importante del país, de imponer ahí un personaje del gusto de los Estados Unidos y que no casualmente justamente fue el juez que mandó a legalizar el golpe militar contra Zelaya. Esa noticia no ha salido a nivel mundial hasta ahora. Y allí existe Existe el cable, existe citas textualmente que está en este libro, creo que está en este libro, de ese cable, de ese documento. Se jacta la embajada. Nosotros logramos imponer ante Zelaya el candidato nuestro para esa institución judicial. Y fue precisamente ese líder judicial quien ordenó el golpe militar y legalizó el golpe militar tan brutal y antidemocrático contra Manuel Zelaya. Es importante esa revelación que hay que darle su seguimiento y continuidad.
Y sobre Nicaragua, sobre esta cooperación, colaboración de Chávez con Nicaragua, con Daniel Ortega. Sí, todo lo que fue cooperación regional en América Latina fue mal visto por los Estados Unidos. O sea, de verdad que no hay que olvidar que América Latina, particularmente América del Sur, probablemente es la región de mayor concentración de recursos naturales del planeta y obviamente cualquier proceso de independización, de unificación en esta región es mal visto por una potencia hegemónica que está acostumbrada a mantener su hegemonía mediante la estrategia de dividir y vencer. Hablamos de Colombia y del gobierno de Uribe, pero también tiene alguna participación el gobierno de Juan Manuel Santos. De Santos hay poca información. Sí hay información porque él estuvo como ministro de Defensa y hay algunas conversaciones interesantes entre la Cancillería de Colombia y Estados Unidos. No, él fue ministro de Defensa, perdón. Pero quiero resaltar una conversación que creo que fue con la Cancillería, donde de hecho, que fue durante el gobierno de Uribe, donde de hecho Colombia se reveló que el gobierno de Uribe amenazó con dinamitar toda UNASUR, tratar de destruir toda UNASUR, si Brasil y el resto de los países de la región, entre ellos Ecuador, no aceptaran las bases militares de Estados Unidos en Colombia. Eso fue en el 2009 que se planteó la construcción de, creo que 9 bases militares nuevos de Estados Unidos en Colombia, construidas para tener alcances de toda la región, de todo el continente, y lo cual provocó, por supuesto, el rechazo de la gran mayoría de todos los gobiernos suramericanos y de las poblaciones, y particularmente por Brasil, y en ese momento la amenaza de Colombia era, de Uribe, o del gobierno de Uribe, era tratar de dinamitar a la cooperación de UNASUR si no se aceptara esas bases militares. Una cuestión más sobre la relación de los medios de comunicación privados de Ecuador, de América Latina. ¿Cuáles son los puntos de vista? Bueno, por una parte, en gran medida, los Estados Unidos, la agenda de los Estados Unidos coincide con la agenda de muchos medios privados. Eso se ve claramente tanto por los cables donde Estados Unidos hablan de sus propios intereses y objetivos políticos en los países de la región, como cuando ellos hablan de la cobertura mediática de las luchas políticas, de los conflictos políticos en la región. Lo otro es que particularmente hay un cable muy interesante de aquí de Ecuador, donde la embajadora dice, palabra más, palabra menos, que algunos medios de comunicación privados funcionan como herramientas políticas de una élite económica que se ve amenazada por la agenda de reformas de redistribución de Rafael Correa. Además dice que prácticamente que los medios de comunicación de perfil de derecha, propiedad de grandes propietarios financieros del país, han sustituido de alguna manera el rol o han asumido el rol de los viejos partidos políticos que se encuentran extremadamente desprestigiados por los casos de mal gobierno y de corrupción y antidemocracia en los tiempos antes de Correa. Es decir, se convirtieron en actores políticos de oposición. Exactamente. Muy bien, Eirik, quiero agradecerte por esta conversación, por esta entrevista en donde hemos dado a conocer algunos elementos importantes del texto que presentaste justamente aquí en el Ecuador, poniendo énfasis en lo que significó la revelación de estos cables respecto al gobierno del Ecuador del presidente Correa. Muchas gracias por la invitación. Muy gentil, hemos conversado con Eirik Bold, él es el autor del texto Ecuador en la mira, que fue presentado justamente hace pocos días aquí en Quito, y hemos dado a conocer algunos elementos claves del contexto de América Latina y del mundo en relación con Wikileaks. Gracias como siempre por su atención, hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.